Televisa presenta. La presidenta del Instituto Electoral de Colima declara ganador al candidato del PAN y después al del PRI. Dijo que le dieron información incompleta. Concluye el INE el conteo distrital. Consignan a penales federales a los detenidos por quemar boletas en Oaxaca. La coordinadora rechaza el ultimátum de gobernación para volver a clases. Operativo policiaco evita el cierre de Reforma. Un diputado federal del PRD borracho, pendenciero y con fuero. Reencuentro en Bruselas, México, Europa. Sin declarar el ladrón herido ayer al cometer un asalto a mano armada. Se hunde una panga en Michoacán. Hay 3 muertos en el fondo del río. Muy buenas noches desde la Ciudad de México. Estas son hoy las voces, las imágenes y los sonidos de la noticia. Yo nunca tomo. Graba. Cuando los embotellamientos, pues es el clásico cristalazo o el asalto de mano armada. Nos permite hacer revisión del marco que tenemos de acuerdo de la relación comercial entre México y la Unión Europea. ¿Son todavía con ventaja para el candidato del PRI? De acuerdo a los datos que yo tengo ahorita, se invierte la tendencia. Después de que colgué contigo, tuve un dato. Hay una diferencia de 547 votos a favor del candidato de la coalición PRI Verde Panal. Las pérdidas ocasionadas por la presencia de la gente en la Ciudad de México rebasan a los 2,000 millones de pesos. La elección para gobernador en Colima vivió hoy momentos trepidantes. La jornada inició muy temprano al continuar el cómputo distrital por parte del Instituto Estatal Electoral de Colima, el nuevo instituto formado ya por representantes de la sociedad civil con el aval del Instituto Nacional Electoral. A las 8 de la mañana, el candidato de la Alianza PRI Verde, José Ignacio Peralta, mantenía la ventaja de 0.35% sobre el candidato del PAN, Jorge Luis Preciado. 0.35%. Era una diferencia de apenas 972 votos. Así transcurrió la mañana. Pasado el mediodía, la ventaja del candidato priista se ampliaba a 1.91%. Pero después de las 2 de la tarde, el caso dio un vuelco. El anuncio me lo hizo a las 2:20 la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Colima, Felicitas Valladares Anguiano. Te voy a dar la primicia, prácticamente ahorita ya está terminando el Consejo Municipal de Manzanillo y parece ser que las cifras que tenemos son del 0.17% de diferencia de los votos. Eso implica que nos vamos a reconteo total. ¿Que son todavía con ventaja para el candidato del PRI? De acuerdo a los datos que yo tengo ahorita, se invierte la tendencia. Entonces son el 0.17% de ventaja del candidato del PAN, Jorge Luis Preciado. Es correcto, así es. Pero lo que sí hemos querido hacer es ir haciendo las cosas con calma, justamente para cuidar que los resultados pues salgan muy bien y sean legítimos y que quien quede como próximo gobernador del estado pues salga legitimado y con el proceso y el trabajo que nosotros estamos desempeñando. Bueno, pues esta declaración, esta notición, como le dije, provocó el júbilo de los panistas, empezando por su presidente, Gustavo Madero, quien en su cuenta de Twitter escribió: felicidades a Jorge Luis Preciado, quien ha sido declarado ganador de la elección para gobernador en Colima por 0.17%. Y el de Margarita Zavala, quien también en Twitter escribió: felicidades a Jorge Luis Preciado, gobernador electo del PAN y próximo gobernador de Colima. Y del senador panista Javier Lozano, quien en su cuenta publicó: ahora a ver quién es el guapo que le manda un WhatsApp a Enrique Peña Nieto para avisarle del resultado en Colima tras el cómputo. Y si en ese momento en el PAN todo era alegría, en el PRI era la furia y la indignación. El presidente del PRI, César Camacho, me escribió este tuit que dice:
Hay que tener cuidado con las cifras. En Colima están por salir los resultados oficiales con más de 630 votos a favor del PRI. En estas estábamos cuando pasadas las 3 de la tarde me llamó la misma presidenta del Instituto Estatal Electoral de Colima, un poco antes de las 3, Felicitas Valladares Anguiano, para informar que había otro cambio, que apenas colgó conmigo, le había llegado otra información que volvía a dar un vuelco a la elección y que el ganador era otra vez el priista José Ignacio Peralta sobre el panista Jorge Luis Preciado, ahora por 0.18%, por 547 votos a favor del priista. Después de que colgué contigo, tuve un dato que me enviaron posteriormente el Consejo. Al parecer la información que me habían dado por la premura de intentar darla, traía por ahí algún detalle y te confirmo la información ya oficial, la cual obviamente será ahora sí que protocolizada a través del proyecto de acuerdo que pasaremos el día de hoy en la tarde. Estamos hablando de que el candidato del PAN tiene un total de 118.970 votos, el candidato del PRI 119.517, hay una diferencia de 547 votos a favor del candidato de la coalición PRI Verde Panal, lo cual nos da también ahora un porcentaje del 0.18. Estamos en el mismo supuesto en el que nos vamos a reconteo total, Joaquín. A ver, entonces vamos a hacer las cuentas otra vez, ¿le parece? Hace un momento estábamos hablando que la ventaja al cierre era para el candidato del PAN, Preciado, por 0.17%, equivalente a 495 votos, ¿es correcto? Correcto, esa es la información que había dado. La actual me dice que es una ventaja para Peralta. ¿Es correcto? Para el candidato del PRI. Es correcto, para José Ignacio Peralta Sánchez, el candidato de la coalición PRI Verde Panal, por una cantidad de votos de 119.517 contra 118.970. ¿118.000 qué? ¿118.000 cuántos, maestra? 970. Que esta es una diferencia, me dice, de ¿cuántos votos? 547 votos. Bueno, pues entonces, según esto, ya se dio la vuelta. ¿Es correcto? ¿Qué fue lo que produjo este cambio de uno a otro, sí? Sí, que no me habían pasado el dato actualizado de una casilla. La información que me pasaron vía correo electrónico traía ese detalle y ya me la actualizaron posteriormente. Entonces está rectificando el dato anterior que le daba por 0.17% la ventaja al candidato del PAN, Jorge Luis Preciado. Sí, prácticamente en la información preliminar que me pasaron, por ahí me dieron un dato que no era correcto y posteriormente ya me mandaron el dato correcto. La realidad es que en ese momento que me la pasaron solamente vía correo electrónico y no me adjuntaron la fotografía del acta. Ya ahorita, posterior a eso, me adjuntaron la fotografía del acta que ya se asentó ahí en el Consejo Municipal de Manzanillo. Ese dato que faltaba era del cómputo nada menos que el Manzanillo. Tras esto me llamó el presidente del PRI, César Camacho, para reivindicar la victoria de su candidato, para condenar las declaraciones de la presidenta del Instituto Electoral de Colima y para advertir que exigiría su destitución por haber salido a declarar tendencias cuando todavía no terminaba el cómputo. Te puedo dar el dato con toda certeza, son 544 votos a favor de Nacho Peralta, lo que lo convierte ahora en el candidato ganador, pero afectos a la legalidad esperaremos a que el Instituto Electoral, como debe ser... Pero así de plano vas a pedir que el PRI va a pedir que la quiten. Vamos a pedir su remoción. Lo tenemos decidido y vamos a estudiar qué más podemos hacer. Ella no puede rogarse la facultad, la autoridad de dar un dato que corresponde al Instituto en su conjunto, al Consejo General. Se decía que es previsible que esto vaya a los tribunales, otras autoridades. Tenemos no solo evidencias, argumentos y toda la vitalidad de quienes apoyamos a Nacho Peralta para defender ante las autoridades y en los tribunales lo que con enorme esfuerzo se logró en las urnas. ¿Pero por qué fue el vuelco? Básicamente porque la presidenta del Instituto Electoral de Colima no tenía los datos completos de Manzanillo, le decía de lo más importante. Ante todo esto, esta noche el Instituto Electoral de Colima está difundiendo este comunicado en el que informa que luego de hacer el conteo en los 10 distritos municipales, se determinó
que el candidato ganador, en los 10 consejos electorales, se determinó que el candidato ganador a la gubernatura de Colima fue José Ignacio Peralta Sánchez, de la coalición PRI Verde Panal. El comunicado confirma los datos que había dado, los últimos que me dio la presidenta del instituto, que el priista obtuvo 119.517 votos, mientras que el panista Jorge Luis Preciado recibió 118.970, la diferencia 543 votos, apenas 0.18% del total de sufragios emitidos para la elección de gobernador, por lo que este último, en base al Código Electoral del Estado, dice, podrá solicitar en la sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado el recuento total de votos. El Instituto Electoral de Colima finaliza su comunicado señalando, lo cito textual, durante la entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, la consejera presidenta del IFE, del Instituto Estatal Electoral, Felicitas Alejandra Valladares, comentó que se había revertido el resultado en base a un dato que le pasaron que decía que el panista ganaba en Manzanillo. Pero la realidad, dice el comunicado, es que en el cómputo estatal se corroboró que el triunfo era para el priista y termina el comunicado. Esta noche, el representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, Jorge Carlos Ramírez Marín, solicitó al Consejo General vigile el desarrollo de las etapas que faltan para que concluya el proceso electoral en Colima y se garantice el respeto a la voluntad de los votantes. En una carta dirigida al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el representante del PRI solicitó la remoción de la presidenta del Instituto Electoral de Colima, Felicitas Alejandra Valladares. Dice que por haber declarado en la entrevista que le acabo de presentar que el conteo final de votos favorecía al candidato del PAN. El PRI aseguró que las declaraciones de la presidenta del Instituto Electoral de Colima son una violación grave a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen el funcionamiento de los órganos locales electorales. El Instituto Electoral del Distrito Federal terminó hoy el cómputo distrital de las elecciones para las 16 jefaturas delegacionales y la Asamblea Legislativa. Se confirmó que Morena será la primera fuerza en la Asamblea. La tarde de este jueves se entregaron las constancias de mayoría a los candidatos ganadores en las elecciones del pasado domingo para jefes delegacionales y diputados de mayoría relativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los cómputos distritales y delegacionales, que son los documentos definitivos y legales para determinar a los triunfadores, confirman que el PRD encabezará 6 jefaturas delegacionales: Álvaro Obregón, Iztacalco, Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Morena 5, Tlalpan, Xochimilco, Azcapotzalco, Tláhuac y Cuauhtémoc. El PRI 3, Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Y el PAN 2, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. En cuanto a la composición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Morena tendrá 18 diputados, el PRD 14, el PAN 5 y el PRI 3. Los números de la votación del Instituto Electoral del Distrito Federal para diputados a la Asamblea Legislativa señalan que se registraron 3.011.422 votos, de los cuales Morena obtuvo el 25.3%, el PRD 21.5%, el PAN 14.5% y el PRI 12.5%. De los 40 diputados que fueron electos el pasado domingo para la Asamblea Legislativa, 24 son hombres y 16 mujeres. El próximo sábado, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal asignará las 26 diputaciones por el principio de representación proporcional para la Asamblea Legislativa. Fernando Mora, Noticieros, Televisa. El Tribunal Electoral del Distrito Federal ratificó hoy las multas al PRD, a su candidato a diputado local Víctor Hugo Romo y a su excandidato del PRD a la delegación Miguel Hidalgo, David Razú. Las multas fueron por uso de recursos públicos para la promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña. El tribunal ratificó las sanciones ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el sábado pasado. La multa al PRD es por 71,000 pesos, a Víctor Hugo Romo por 79,000 y a David Razú por 77,000 pesos. Las fallas, diría yo, los delitos son uso de recursos públicos para la promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña. Uso de recursos públicos de la delegación Miguel Hidalgo.
Hoy los militantes de la coordinadora anunciaron que no regresarán a sus estados ni a clases, como ayer condicionó el diálogo en Gobernación el subsecretario Luis Enrique Miranda. Los militantes de la coordinadora, que ya extendieron su base en el Monumento a la Revolución, marcharon por Reforma, ya no avanzaron a Los Pinos como habían dicho y regresaron a su campamento. Así está la Plaza de la República, en donde está el Monumento a la Revolución, a 4 días de la llegada de los integrantes de la CENTE al Distrito Federal. Autoridades capitalinas señalan que hay 2.465 casas de acampar, 27 carpas, 145 lonas y plásticos y aproximadamente 5.200 manifestantes, además de aproximadamente 800 manifestantes más que pasan las noches en hoteles de la zona y casas de familiares y amigos. Esta es la explanada principal, vista a 60 metros de altura desde la cúpula del Monumento a la Revolución, mausoleo que se terminó de construir en 1938 y que recibe anualmente a más de 350,000 visitantes. En esta explanada están las fuentes y luces multicolores que diariamente visitaban miles de turistas y que desde el lunes pasado están apagadas. En su lugar hay plásticos, casas de campaña, puestos ambulantes y personas jugando fútbol. Esto es lo que observan los turistas desde el elevador del monumento. Este es el lado poniente del Monumento a la Revolución, en donde también hay manifestantes acampados. Árboles y luminarias sirven de soporte para cientos de lazos que detienen plásticos y lonas. A pesar del plantón, el Museo de la Revolución y el Mausoleo del Monumento están abiertos al público. Juan Francisco Santa Ana, Noticieros Televisa. La condicionante de la Secretaría de Gobernación de reanudar el diálogo con los maestros siempre y cuando primero regresen a clases, sigue en pie, pero primero a clases. Sobre esto, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos en Pequeño de la Ciudad de México, Gerardo López Becerra, informó que han registrado pérdidas millonarias, multimillonarias, dicen, desde que se instaló el campamento de la coordinadora en el Monumento a la Revolución hace casi 2 años. Las pérdidas ocasionadas por la presencia de la CENTE en la Ciudad de México por ya 1 año, 9 meses, rebasan a los 2,000 millones de pesos, los estimamos ya en alrededor de los 2,300 millones de pesos. Sobre los detenidos por el robo y quema de boletas electorales y papelería oficial el domingo y urnas en Oaxaca, la PGR informó hoy que fueron consignados 25. De los 25, 13 fueron ingresados al Penal Federal de Máxima Seguridad de Tepic, en Nayarit, y los otros 2 en el Penal Federal de Villaldama, en Veracruz. La PGR informa que los 25 consignados dijeron pertenecer a una organización política, la coordinadora, y en el momento de su detención tenían artefactos explosivos. La PGR informa que ejerció acción penal por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y envió una copia del expediente a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Anoche le presenté imágenes de un asalto frustrado en Constituyentes y Observatorio aquí en la Ciudad de México. Una zona muy riesgosa, ¿sí? Un agente de investigación de la Procuraduría Capitalina disparó contra el delincuente en el momento en que robaba a mano armada a un automovilista. Y es que el robo a automovilistas en esas zonas, cosa de, le iba a decir que de todos los días, no, de todas las horas. Los delincuentes aprovechan 2 puentes peatonales para cruzar desde la zona de Las Cañadas hacia los carriles de la avenida Constituyentes con dirección a Santa Fe. Ya sobre la banqueta se hacen pasar por peatones debido a que no hay casas ni negocios, solamente la barda del Panteón Civil de Dolores. A 100 metros de este punto se ubica una cámara del C4 que ayer captó a los 3 asaltantes desde el momento en que, parados debajo del puente peatonal, elegían a su víctima entre los automovilistas. Los operadores de esta cámara del C4 se percataron del intento de atraco al mismo tiempo que el comandante de la Policía de Investigación, por lo que alertaron a elementos de la Policía Preventiva que arribaron al lugar instantes después. El asaltante, Jorge Eduardo Tamazo García, cayó herido por un disparo que salió del arma de cargo de este policía de investigación que viajaba en su auto metros atrás. Sus cómplices corrieron hacia los carriles laterales de la avenida Constituyentes y escaparon a bordo de un auto compacto estacionado a la altura de la calle Lino. Sonó el tiro y los 2 que se escaparon brincaron la avenida
Se metieron aquí en esa calle precisamente. Yo iba cruzando por esta calle de aquí y agarraron un coche. En redes sociales circuló esta fotografía donde se aprecia a un sujeto de sudadera blanca amagando con una pistola a un automovilista. La fotografía fue publicada con la leyenda «Foto que tomó un amigo que también lo asaltaron en Constituyentes. Ojalá logren poner más seguridad». Esta sudadera blanca podría ser la misma que portaba uno de los dos asaltantes que ayer logró escapar. Los atracos en esta zona se han incrementado. Sobre todo cuando están los embotellamientos, pues es el clásico cristalazo o el asalto así a mano armada, ¿no? Pues a mano armada, a veces así a puño limpio. Los muchachos que roban, pues son por aquí, yo creo que no le roban a la misma gente, ¿no? A los que viven junto a ellos. El asaltante herido y capturado ayer se encuentra en calidad de detenido en la Cruz Roja de Polanco. Iván Saldaña, Noticieros Televisa. Esta noche voy a recuperar este video que se ha difundido en las redes sociales y muestra al diputado federal perredista por Oaxaca, Hugo Jarquín Caballero, primero manejando en estado de ebriedad el domingo y luego exigiendo que lo dejaran entrar a las instalaciones del Consejo Electoral de Oaxaca, donde por ley no puede entrar si está alcoholizado. Vamos a ver cómo se puso este diputado federal. Mira, iba manejando. Va a ver cómo iba manejando ahora que se baje. Quien se la pasó todo el tiempo charoleando mientras el asistente intentaba en vano llevárselo de allí. Si yo nunca tomo, mis ciudadanos vacíos saben que Hugo Jarquín nunca toma. Me estoy identificando. Señor, le están pidiendo respeto y usted me estoy identificando. Usted me está identificando y a mí. Esto es con respeto. Esto no es respeto, señor. Casi atropella a uno de los compañeros. No es cierto. Hugo Jarquín. Usted, al igualmente, es servidor público. El pueblo lo escogió. Claro, el pueblo lo escogió. ¿Quién me conoce? ¿Lo escogió para eso? Oaxaca me conoce. Perdón, usted bueno, no le falto respeto a nadie. Señor, pero estos delincuentes, así, delincuentes del sistema, están bloqueando la intervención a un ciudadano civil que hoy en día cuento con fuero y es por eso que me permite llegar hasta aquí. Digo, la libertad de transitar. Graba. A ver. Tenemos una cita con el Partido de la Revolución Democrática. Sí, pero aquí no está. A ver. Tenemos una cita con el Partido de la Revolución Democrática, ¿sí o no? Con nosotros no hay ninguna cita. O sea, no hay ninguna cita. ¿Han echado abajo casillas? El cómputo no se ha realizado. No. Tienen que ir a la oficina, Lorena. Este cerco policíaco me acerca y me prohíbe la entrada. Siendo diputado federal, sin ofender, con todas las caravanas, las cortesías, reverencias que puedan ser posibles, en que me den la atención como diputado federal. Bájense, cabrón, bájense. Vamos, tenemos que ir a la oficina. Yo te he dado la atención, ¿sí o no? ¿Sí o no te he dado la atención? No es alzarte la voz. No es alzarte la voz. Simplemente porque tú me interpretaste. Sí, porque no puede pasar. ¿Por qué no puedo pasar? No se puede pasar ahorita. ¿Por qué? Pero graba este joven. Claro, sí. ¿Por qué no se puede? Pero tenemos que movernos a la oficina. Por eso. ¿Por qué? Lo están buscando, lo están esperando. A ver, ¿por qué el joven dice que no se puede mover? Mire, ahorita regresamos en la ¿Por qué no podemos? Y de ahí venimos con los demás para acá. Vamos. Ojo, Sí, ustedes sí lo van a recibir, pero tenemos que ir a la oficina. ¿Qué tal? Borracho y mentiroso, porque ¿cómo le dijo el primer policía del que se escapó cuando iba manejando? Yo no tomo y no he tomado. El diputado Hugo Jarquín Caballero dijo que
ofrecía disculpas, pero que había sido culpa de los federales porque lo habían agredido. Pues nunca se ve. Luego dijo que solo tomó una cerveza y 2 mezcales y que se puso así porque el cuerpo ya había dado de sí. Pues le dio de la necedad. Ese diputado, ¿sabe qué? Pertenece, entre otras comisiones. Le voy a decir a cuál y por eso está la Cámara de Diputados como está. Pertenece a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Debería pertenecer a la de Salud. Hace un momento la dirigencia del PRD en Oaxaca anunció que la Comisión Jurisdiccional Perredista determinará la sanción al diputado Jarquín Caballero, pero pues como tiene fuero, que gritó aquí una y otra vez. En fin, en un momento en este noticiero, el saldo de la tormenta y granizada y los fuertes vientos de esta noche en Guadalajara. Ve, eso es Guadalajara. Alerta en Guerrero por una tormenta tropical. 3 muertos al hundirse una panga con 2 coches en el río Balsas, y ya está aquí el director general de Pemex, Emilio Lozoya. Los nuevos yacimientos en el Golfo de México, hace años que no le daba una noticia así. Continuamos. La nave Soyuz regresó a tierra con 3 tripulantes de la Estación Espacial Internacional. Aterrizó en algún lugar de la estepa de Kazajistán sin contratiempo alguno. Ahí está, ya en tierra. Terminó así la misión de 200 días echaron en la Estación Espacial para estos 3 tripulantes. Un cosmonauta ruso, una astronauta italiana y uno canadiense. Aquí continuamos. En Bruselas hoy el presidente de la República reafirmó la importancia de la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, acuerdo que se firmó hace 15 años. Hoy la Unión Europea es el segundo inversionista en México después de Estados Unidos. El intercambio comercial llega a $1,000 millones. Al día vamos a Bruselas con Juan Sebastián Solís, enviado especial de Noticieros Televisa. Juan Sebastián, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días. Efectivamente, hoy se podría dar luz verde al proceso de negociación para actualizar el acuerdo comercial México-Unión Europea. En Bruselas, a unas horas de que inicie la 7ª Cumbre México-Unión Europea, el presidente Enrique Peña Nieto habló sobre la importancia de iniciar un proceso de negociación para actualizar y modernizar el acuerdo de asociación estratégica que tiene México con la Unión Europea. Y el día de mañana, en el marco de este encuentro birregional, habrá un encuentro especial de Unión Europea con el presidente del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea y México, precisamente para trabajar un tema que nos permita hacer revisión del marco que tenemos de acuerdo de la relación comercial entre México y la Unión Europea. México es uno de los 10 países que tienen una asociación estratégica con la Unión Europea. El también llamado Acuerdo Global México-Unión Europea se firmó en el año 2000. En 15 años se han incrementado casi 300% los flujos comerciales. Hoy México comercia con la Unión Europea cerca de $1,000 millones al día. La actualización de este acuerdo comercial se hace necesaria, entre otros motivos, porque del año 2000 a la fecha se han incorporado varios países a la Unión Europea. México, por su parte, ha tenido en la administración del presidente Peña Nieto un proceso de reformas que han tocado sectores como el de las telecomunicaciones y la energía, que no están en el actual acuerdo global. Hay que reconocer que Unión Europea es la principal región inversionista en América Latina. Para México es el segundo inversionista con toda la Unión Europea y esto reviste especial importancia y creo que estos encuentros primero facilitan el diálogo a través de la relación que se construye de orden personal e institucional con quienes son jefes de Estado, con quienes son presidentes. Esto facilita los acuerdos. Será la 7ª edición de esta cumbre México-Unión Europea. Por la mañana, el presidente Peña Nieto participó en la clausura de la Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. Dijo que ante desafíos globales como el cambio climático, migración y drogas, la comunidad internacional debe actuar con corresponsabilidad. Ante el desafío de drogas, señaló que la corresponsabilidad y la prevención son la mejor vía para resolver este problema mundial. Reiteró la propuesta de México de celebrar una sesión especial de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas en 2016 en la sede de las Naciones Unidas. El presidente Peña Nieto asistió a la recepción ofrecida por Su Majestad Felipe, rey de los belgas,
en honor de los jefes de Estado o de Gobierno que participaron en la segunda cumbre Unión Europea Latinoamericana y el Caribe. Concluida la cumbre México-Unión Europea, el presidente Peña Nieto viajará a Italia para recorrer en Milán la Expo sobre seguridad alimentaria. Joaquín, nuestro reporte desde Bruselas. Gracias, Juan Sebastián. Buenos días para ti en vida especial a Bruselas. Anoche le di a conocer que Petróleos Mexicanos había anunciado lo que hace años no anunciaba ni de lo que hablaba. El descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros que podían producir 200,000 barriles diarios de crudo y 195 millones de pies cúbicos de gas al día. ¿Qué quiere decir esto de 200,000 barriles diarios de crudo? De ligero, además, que es el bueno, es el caro. Pues esto equivale a lo que se ha perdido de producción, más de 200,000 barriles diarios. Son 4 campos de crudo en el Golfo de México, además que están en aguas someras, pegado a la costa, no en aguas profundas, y representan el mayor éxito exploratorio de Pemex en los últimos 5 años. Por eso le agradezco que haya aceptado venir esta noche a este estudio el director general de Pemex, Emilio Lozoya. Emilio, buenas noches. Buenas noches, al contrario, Joaquín, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿hace cuánto no se daba una noticia de nuevos yacimientos? Y además de estas dimensiones y además de petróleo ligero. Mira, por lo menos en los últimos 5 años, pero además estos yacimientos tienen ciertas características que es una buena noticia para Petróleos Mexicanos. Primero, están, como bien decías tú, cerca de infraestructura. Segundo, son barriles que estimamos cuesten en su totalidad entre 10 y 20 dólares, que a un precio hoy de la mezcla mexicana de alrededor de 57, poco más de 57 dólares, es un buen negocio para México. Y además nos permite, te diría yo, ver con un escenario más promisorio la exploración y la producción de hidrocarburos en el Golfo de México, en aguas someras, que en el contexto de las rondas que está anunciando la Secretaría de Energía son muy buenas noticias. A ver, ¿por qué ayer dijiste que esto era producto de la reforma energética cuando en realidad esta localización y ubicación es exclusivamente de Pemex? ¿Qué tiene que ver la reforma energética con esto para Pemex? La reforma energética ha sido fundamental en los últimos meses para que Petróleos Mexicanos pueda enfrentar no solo la crisis de precios, que sin duda ha disminuido los flujos, pero nos ha permitido la reforma energética tener nuevas herramientas para la toma de decisiones que son más rápidas. Podemos contratar de una forma más celera, también más transparente, pero también podemos utilizar mecanismos de financiamiento que nos permiten acceder a equipos o tecnología que antes no podíamos. O sea, que ya no tienen que recurrir a toda la burocracia de gobierno para contratar una perforadora, por decir algo. Es correcto. Y además hemos logrado ahorros muy importantes en materia de contratación porque la nueva ley de Petróleos Mexicanos nos da mucho mayor flexibilidad. Me llama mucho la atención que haya un depósito cerca de Cantarell. Es correcto. Hay 4 yacimientos en la parte, lo que llamamos el litoral de Tabasco, y uno en una zona cercana a Cantarell, pero no es Cantarell, lo cual es una buena noticia también porque nos indica que todavía hay potencial en esa zona cercana al yacimiento de Cantarell. Vamos, voy a ubicar Cantarell, no podría entenderse el boom petrolero de México. No se puede entender el México de hoy sin Cantarell. Así es. Cantarell es el sinónimo de México, país petrolero, ¿no? Pero a la vez también Cantarell lo que generó, Joaquín, fue una cultura dentro de nuestra empresa de no diversificarnos, de no buscar otros yacimientos. Hoy en día la realidad es que en México ese petróleo relativamente fácil se acabó y tenemos que utilizar nuevas tecnologías de sísmica, nuevas tecnologías de perforación, aliarnos con los mejores para poder desarrollar los hidrocarburos en beneficio de nuestro país. Ahora, me llama mucho la atención y me interesa mucho este dato de que este crudo ligero el costo de producción del barril 20 dólares. Pues a 58 es un gran negocio, como ha estado últimamente en los 50 altos, ¿no? El barril. Es correcto. Estimamos entre 10 y 20. Imaginemos que sea 15. Es un muy buen negocio para Pemex y para el país. Y además va a generar mucho empleo que, como tú sabes, bien se necesita. Bien, tengo claro que el desplome en los precios del petróleo, que pues finalmente no ha sido tanto, ha sido de 78 el referencial a 58 que ha estado más o menos. No, en los 38 en que llegó a estar, es un asunto del mercado internacional. Pero el desplome de la producción es un asunto exclusivamente de México, de Pemex, en su momento. Bueno, como bien dices, desde hace 10 años la producción ha venido declinando. Por lo tanto, esta noticia sin duda es una bocanada de aire fresco para la empresa, pero también indica
que vamos en el camino correcto en la transformación de Petróleos Mexicanos, Joaquín. No podemos estar ajenos a una reforma energética sin tener una reforma interna entre los Petróleos Mexicanos. Estamos transformándonos en base a distintos ejes. Número uno, hemos cambiado nuestra estrategia y solo estamos enfocados en generar valor. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a estar subsidiando actividades. Segundo, nos hemos organizado de una forma nueva, gestionando la empresa a través de procesos. Y tercero, que es lo más importante, diría yo, también inmersos en un cambio cultural enfocado a la competencia. El mayor cambio para Pemex es que tenemos que competir y estamos enfocados en ser buenos socios, pero también excelentes competidores. Y es que sí, esto ha cambiado porque fue el México de un partido único, de una telefónica única, incluso hace años de una televisora única y de un Pemex único, una empresa petrolera única. Esto ya se acabó. Es un modelo que llegó a ser insostenible, además con una carga fiscal sobre Petróleos Mexicanos que también era insostenible. La reforma energética le baja la carga fiscal gradualmente a Pemex y nos permitirá competir en un piso parejo en beneficio de México. ¿Y sí saben competir? Pues estamos sin duda ya compitiendo y te lo puedo garantizar, lo haremos de forma exitosa porque la gente en Pemex, a quien por cierto felicito a nuestros técnicos, a nuestras trabajadoras que son quienes a final de cuentas lograron estos descubrimientos, están comprometidos con nuestra empresa y con nuestro país. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Antes de que te vayas quiero informar que esta noche la ciudad de Guadalajara fue azotada por una intensa tormenta granizada y fuertes ráfagas de viento, una tromba. El temporal provocó inundaciones en Guadalajara y su zona metropolitana. La tromba fue de más de 40 minutos. Hay inundaciones en varias zonas donde hay vehículos atrapados. Mire esto. Esto es Guadalajara, la zona metropolitana. Se reporta caída de árboles, tendidos eléctricos. Lo más grave ocurrió en el auditorio Telmex, que está en Zapopan y en donde el viento derribó un enorme toldo. Ahí en este auditorio Telmex había una cena en la que asistían los que fueron participantes en el Congreso Nacional del Petróleo, por eso se lo menciona el director de Pemex. El saldo oficial reconocido hasta ahora es de 58 personas lesionadas y es la información que le tengo. Ayer estuviste ahí y hoy tienes que hacer un comentario sobre este caso. Bueno, nos solidarizamos con nuestra gente de la industria y estamos ya actuando. Antes de entrar a la entrevista fui informado de este suceso. Desde ayer hubo algunas trombas en Guadalajara y el personal de Pemex estará atendiendo como siempre a nuestro personal, a nuestra gente. Gracias, Emilio Lozoya, director de Pemex. Esto tiene que ver en parte con lo que está sucediendo en el Pacífico, donde se ha formado ya la tormenta tropical. Se llama Carlos. Se encuentra a 315 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. Ahí está, y ve hasta dónde llega. Acapulco está en alerta amarilla. La tormenta Carlos desarrolla rachas de viento de 100 kilómetros por hora y avanza muy lentamente a 4 kilómetros por hora al noroeste, en paralelo, justo en paralelo a las costas de Oaxaca y Guerrero, y por eso la alerta para toda la costa del Pacífico. Le informo ahora que una panga se hundió. Me dijeron que era un ferry, una panga en el río Balsas, en los límites que separa Michoacán y Guerrero. 3 personas permanecen desaparecidas, pero se les han dado por muertas. Están atrapadas en un automóvil a 40 metros de profundidad. Buzos de la Armada participan en la búsqueda. La barcaza transportaba 2 vehículos y 12 personas. 9 fueron rescatadas y 3 siguen desaparecidas, entre ellos una menor de edad. Transportaba 12 personas, entre las cuales también iban 2 vehículos, pero hay lamentablemente 3 personas que están ya ubicadas a bordo de un vehículo del que transportaba esta embarcación. Pero el problema es que están a más de 40 metros de profundidad. El ferry partió este miércoles de la comunidad de Pinzandarán, Michoacán, rumbo al pueblo de Matamoros, perteneciente al municipio de Coahuayutla, Guerrero. Se desconocen las causas por las que naufragó y se hundió a mitad del recorrido. Lo que pasa es que no se sabe, viejo, nada más el barco salió con los 2 carros arriba, pues se hundió ahí nada más. Pues no sabemos qué fue lo que provocó pues, que se hundiera, la verdad, de aquí de Pinzandarán a Matamoros. Personal y buzos de la Armada de México se han unido a la búsqueda y rescate por el hundimiento del ferry en esta zona entre los límites de Michoacán y Guerrero. Familiares de Joaquín Peñalosa, de 57 años, María Nicéfora Martínez, de 54 años, y su hija Zaida Peñalosa, de 12, piden que continúe su búsqueda hasta encontrarlos. Que no sea la búsqueda, necesitamos encontrar los cuerpos, ¿no? Que no ceda, que nos den todo el apoyo posible. Así es, hasta el día de hoy.
Ayer, el día de la tarde, pues no pudieron hacer nada, no encontraron nada. Buzos de la Armada de México fueron transportados en helicóptero al lugar del percance. Durante todo el jueves se coordinaron con pescadores de la zona para lograr la ubicación del ferry hundido. Estamos apoyando aquí en lo que se pueda, pues. Nosotros estamos ponemos lancha, esperemos que lo encuentre más rápido, porque ya ves que ya van para 2 días ahora. Y el día ya casi se acabó y no han aparecido, pues. La familia desaparecida en el fondo del río es originaria del estado de Guerrero y apenas hace unos días había regresado de los Estados Unidos. La búsqueda continuará este viernes. Adolfo Romero, Noticieros Televisa. En un momento en este noticiero, Estados Unidos ha detenido a 23,000 niños solos en la frontera con México, niños migrantes. Continuamos. Agentes de Estados Unidos detuvieron a casi 23,000 menores migrantes sin acompañamiento de adultos. Esto fue en la frontera con México y en los últimos 8 meses. Representa una reducción, a pesar de la cifra, del 50% de los detenidos el año pasado durante la crisis migratoria, cuando se reportó la detención de 46,000 menores indocumentados solos. Seguimos en precontingencia. La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantuvo la precontingencia decretada ayer por la pésima calidad del aire, principalmente de las delegaciones Coyoacán y Tlalpan. Esta es la 5ª vez que se activa la precontingencia ambiental en este Valle de México en lo que va del año. Bien, pues eso es todo en este noticiero. Le invito a que forme parte de esta gran comunidad de Twitter, @LópezDóriga. Lo dejo con Denise Merker y su punto de partida a las 11:30 Televisa Deportes. Y al terminar la entrevista con Adela Micha. Yo la espero mañana aquí en el noticiero. Mañana ya, noche de viernes. Gracias, muchas gracias. Y muy buenas noches.